Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podría entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que les dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les da a conocer lo recibirán de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos un poco sobre el don y el carisma de la profecía. En un lenguaje escatológico, el estudio, el análisis del fin último, de lo que va a suceder en los últimos tiempos y en lo último que está pasando y en lo último que está sucediendo, tiene que ver mucho con un don profético y un carisma profético. Don profético es un don, un regalo, una dávida que Dios da de amor y de misericordia, no porque nosotros hagamos esfuerzos o no lo ganemos a nosotros mismos. Ese don es un regalo que Dios da. ¿Y quién lo da? El Espíritu Santo. Carisma es cuando desarrollamos ese don. O sea, esa semilla cae y empieza a germinar, pero nosotros tenemos que hacerla que crezca. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ve que el Espíritu Santo es el que habla a través de los profetas, y el Espíritu Santo da la verdad completa. Es así que Jesús profetiza, predice, acontece muchas cosas que van a suceder que tiempo después se hacen realidad. Y el fin último de él en la tierra es la salvación. Es escatológico, es de el fin de todo lo que él vino a hacer y cuál es su objetivo. Él tiene mucho que decirle a los apóstoles, pero él entiende que su comprensión, y en otros pasajes del Evangelio habla de que si no entienden las cosas de la tierra, menos las del cielo. Entonces la concepción de ellos en ese momento, como ya se los había dicho en otras reflexiones del Evangelio, era muy corto su mirada, su visión de las cosas. Era muy inmediatista y tenían una visión de las cosas que no era realmente el objetivo último de Jesús en ellos. Aunque cuando Jesús le hablaba de que él se tendría que ir, que él tendría que partir, ellos se llenaban de tristeza, pero ellos no entendían. Es más, la escritura es muy fidedigna y muy concreta al decir que Felipe, Mateo preguntan a dónde va a ir, que ellos quieren saber, que a dónde lo van a buscar, porque ellos no entienden todavía el paso que tiene que dar. Tiene que dar ese paso, que es el dar su vida para salvarnos y recibir el Espíritu Santo, que es una de las promesas más poderosas que le da a sus apóstoles y de consiguiente a la iglesia y a todos nosotros los bautizados y los que creemos en Jesucristo, que es la entrega, el envío del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo Dios podía enviar el Espíritu Santo. Cuando los ancianos recibieron la unción del Espíritu Santo, porque Moisés se lo pidió, le pidió esa gran bendición, y el Padre se manifestó enviando el Espíritu Santo. Solo el Padre puede enviar el Espíritu Santo. ¿Y quién más puede enviarlo? El Hijo, que está en la gloria del Padre. Por eso aquí él vuelve y se revela que su naturaleza divina, y el único que puede hacer estas cosas es el Hijo, el enviado de Dios, el Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador, que no es un simplemente Mesías davínico o revolucionario o político o económico, sino es Dios que se encarna para traernos la salvación.
Tengo que decirle muchas cosas, dice el Evangelio, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. El trabajo del Espíritu Santo es darnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Señor es el Salvador. Pero también de enseñarnos y abrirnos la mente a la Sagrada Escritura y de llenar nuestra mente de sabiduría. Y de ahí viene el don de la profecía o el carisma de la profecía cuando ya se empieza a desarrollar de una forma más profunda, más fuerte. Y ese don de profecía es la unción del Espíritu Santo en nosotros para comprender la revelación, la verdad de la salvación que Jesús nos da, primero que todo. Entonces es comprender realmente, es entender, vivir, experimentar la salvación. No solo como un análisis histórico, arqueológico, filosófico, teológico, sino como una verdad de fe viva, que vivimos como una realidad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no se logra a través del racionamiento humano, sino es de esa entrega total a la Trinidad, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Y de esa parte, como el reino de los cielos es bien organizado, lo hace el Espíritu de Dios, lo hace el Espíritu Santo, que envía, y es una parte del Padre, que envía el Hijo para que nosotros completemos nuestra misión. Jesús les enseñó a medida de sus posibilidades y en el camino a los apóstoles, y en el camino espiritual también nosotros vamos aprendiendo, pero hay cosas que todavía estamos en aprendizaje. Y tiempo después de la resurrección de Jesús, los apóstoles tienen que seguir completando su formación. O sea, su graduación sería el Espíritu Santo, pero no una graduación de un momento, sino constantemente para muchas cosas. Esto más adelante los padres de la Iglesia lo desarrollarían a una profundidad mucho más grande, una amplitud mucho más grande. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán, cada día vienen retos nuevos, cada día se van desarrollando cosas nuevas y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar fuertemente para guiarlos, llenarlos de sabiduría, para guiarlos en el camino hacia Jesús, primero que toda la salvación, y que ese es el propósito, el primer y el más importante propósito del Espíritu Santo en nosotros, y segundo, llenarnos de sabiduría y llenarnos de inteligencia para tomar decisiones, para que nuestras decisiones no caigan en errores, para que nosotros no cometamos eh, errores de soberbia y nos dejemos llevar por nuestros impulsos o nuestra sabiduría humana, sino confiar en la sabiduría divina. Todo parte desde nuestra mente que proyecta las cosas, pero tenemos un gran asistente, un gran asesor, un gran abogado, que el que aboga, el que habla la verdad, el que nos aclara quién es Jesús y la salvación para la humanidad, que nos revela la verdad, el camino hacia Jesús y que también nos ayuda en las cosas cotidianas de la iglesia, en las cosas de el trabajo, lo sentimental, los hijos. Claro, es el Espíritu Santo, pero tenemos que estarlo llamando y tenemos que estarlo pidiendo y tenemos que estar trabajando, construir esa amistad. Es lo que Jesús les deja a los apóstoles, esa misiva, ese mandato de que Él tiene que irse porque todavía hay muchas cosas que les faltan en su caminar, que más adelante lo van a comprender, pero el que les va a hacer comprender y va a abrir su mente y los va a volver inteligentes en el mundo espiritual y aún material es el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de ser muy amigos del Espíritu Santo para que Él nos revele, nos muestre primero la gloria de Jesús y segundo, cuál es nuestro objetivo en esta vida, que es la salvación, y que desarrolle en nosotros muchos dones y posteriormente carismas. Entonces, el prever lo que va a suceder, el tener esa premonición, precognición, profecía, visualización, los sueños, bueno, en fin, que es algo que a mí Dios me ha revelado y he podido compartir con ustedes, también lo puede dar a cualquiera. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se desarrolla de formas diferentes. Es más, voy a colocar unos links sobre varios libros que pueden descargar y leer sobre un poco más sobre el profetismo y la profecía y el profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que les va a abrir una
amplitud a estos temas que son fascinantes. Cada es algo personal y la revelación universal o eclesial es para toda la iglesia. Entonces en esa orden de ideas, la revelación personal, algunos eran visiones, algunos eran sueños, algunos eran premonición o algo que sentían pero no tenían cómo expresarlo ni saber cómo se iba a dar, pero tenían ese presentimiento. Otros hacían análisis, miraban, hacían un estudio geopolítico, geoeconómico, social, antropológico, psicológico de lo que está en el ambiente, o sea, recogen todo eso que se está viviendo y hacían un análisis a través de la oración y la meditación, cosa que yo también desarrollo, gloria al Señor, para ayudarnos personalmente, para ayudar a muchas personas y para estar muy pendiente de lo que está sucediendo y cómo debemos afrontar las cosas, porque eso es algo que el Espíritu Santo nos enseña a prever, a mirar, a no ser tan emocionales ni tan efervescentes de ir a la loca tolondra a ver qué pasa, sino que ya las cosas las vamos sopesando y la vamos dimensionando de una forma mucho más profunda, porque todo lo que hagamos en el mundo material va a tener influencia, impacto en el mundo espiritual, entonces al reino de los cielos. Entonces nosotros ya nos medimos en muchas cosas que pueden afectar nuestra condición, nuestra gracia de estado o estado de gracia en nosotros. Por eso es tan importante ese trabajo con el Espíritu Santo y cómo Él empieza a desarrollar esos dones, esos carismas en nosotros, con una intuición, con un pensamiento, esas ideas a la mente para poder desarrollar muchas cosas. Grandes científicos, aún el Papa Juan Pablo II, él mismo habla en su vida propia, en su testimonio propio, de que él era muy malito para el latín, era muy malito para las matemáticas, era muy malito para el estudio, pero que su madre y grandes confesores, asesores espirituales, le decían, venga, mire, péguese al Espíritu Santo. Y él empezó y fue un trabajo muy continuo de muchos años, pero que rindió muchos frutos. Y muchos sabios y muchos científicos y empresarios se han pegado mucho, tanto judíos como cristianos, católicos, al Espíritu Santo para desarrollar cierta intuición para los negocios, para sus proyectos, para hacer cosas muy importantes para la humanidad. Entonces, primera misión del Espíritu Santo es transmitirnos el conocimiento de la salvación, la revelación de Jesús, del Mesías, del Salvador, de que Él nos está ayudando en este plano terrenal, que a lo largo de nuestra vida va perfeccionándonos, que Él nos completa ese proceso, ese tratamiento, esa enseñanza profunda. Y segundo, que desarrolle en nosotros una intuición, desarrolla unos dones, unas facultades, unos carismas muy hermosos, muy bonitos, que el más importante debe ser la humildad, porque sin humildad el ego crece y ahí es donde el enemigo llega y nos creemos más que los demás, aún más que Dios, y empezamos a adulterar, empezamos a torcer la voluntad del Señor. No, al contrario, los dones y carismas son ayudas, lo dice San Pablo, para nuestro crecimiento y el crecimiento de los demás, pero con el don más importante, que es el de la humildad, la sencillez, el ver que nosotros no somos más que Dios, que el Espíritu Santo, y que somos materia de disposición del Señor, estamos a su disposición para su santa voluntad, porque sabemos que a través de su santa voluntad vamos a encontrar la maravilla. Ningún padre quiere nada malo a sus hijos, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo precisamente quieren que nosotros nos perfeccionemos, que nosotros aprendamos, que nosotros salgamos adelante. Y es por eso que en el Evangelio de hoy leemos, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que ha de suceder, de tanto lo que es Jesucristo, y los apóstoles lo vivieron, todo lo que pasó con él y para qué él tenía que irse y enviar el Espíritu Santo, y cosas futuras de ellos y de la iglesia. Por eso encontramos varios santos y aún a los apóstoles que tienen esa gran
bendición de saber o de conocer muchas cosas que van a suceder, no para gloriarse en ellos mismos, sino para gloriarse en del Señor y estar preparados espiritual y materialmente. Él me honra a mí, porque todo lo que les dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirán de mí. Está en una perfecta armonía y el conocimiento es exacto. Y la concordancia, la coherencia en la Trinidad no va a ir en contra de la Sagrada Escritura ni las enseñanzas de Jesucristo. Ahí tenemos una medida, una forma de entender cuando algo es de Dios y algo no es de Dios. Cuando algo va en contra de la Trinidad, cuando hay algo que va en contra de la Sagrada Escritura, que va en contra del mensaje de Jesucristo, es anatema, es hereje, es herético, es fuera del contexto, es fuera de la voluntad del Señor. Por eso es muy importante conocer y comprender, porque el saber cosas del futuro, el saber lo que va a suceder, el tener premonición, cognición, el don de profecía, el don de sueños, Dios lo da, pero también el enemigo lo da. Entonces es importante, ya la Sagrada Escritura lo llama como mancias, artes adivinatorias, que es una diferencia muy grande, que a veces no lo sabemos distinguir. Entonces una cosa es que Dios nos dé una intuición, que nos dé una sabiduría, que nos ayuda a entender ciertas cosas, como el Padre Pío de Pietrelcina, o el Santo Cura de Ars, o San Juan Bosco, o muchos otros santos, y aún sacerdotes de la Iglesia, o monjas también, o santas, o laicos también, personas del común que Dios les ha permitido conocer ciertas cosas para crecimiento personal, no para ver qué sucede en el futuro y ver qué está sucediendo solamente, sino tiene un objetivo que es salvífico, y es un objetivo de crecimiento personal y espiritual y de preparación. No es simplemente curiosidad o venga a través de ciertas artes adivinatorias a ver qué va a suceder. No, ¿por qué? Porque es que el destino lo hacemos con Dios, en nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos qué es lo que queremos ser, si queremos estar en la presencia de Dios, si nos queremos salvar. Tenemos nuestro libre albedrío. Si queremos triunfar, salir adelante en todas las áreas, depende de nosotros, porque Dios está dispuesto. Dios tiene un proyecto maravilloso para nosotros. Entonces no cabe en que Dios nos tenga para cosas malas, negativas, aunque la vida traiga cosas malas, negativas, pero nosotros las transformamos. Dios de lo malo transforma lo bueno. Entonces de todas esas circunstancias aprendemos y crecemos espiritualmente. Pero estos dones no es para estar esperando qué va a suceder, me gano el baloto, fulano me quiere, no me quiere. Estas son cosas que es de un nivel primitivo de evolución espiritual, que ahí se encaminan las mancias, las artes adivinatorias, o la brujería o la hechicería, como lo quieran llamar, y personas que pues trabajan en esa área. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces del don de profecía o el carisma de profecía o la facultad de profecía? El poder tener la asesoría constante del Espíritu Santo para muchas cosas de nuestra vida, para nuestro aprendizaje, para conocer la voluntad del Señor, para conocer qué es lo que está sucediendo con nosotros, siempre cristocéntrico, siempre volviendo a Jesús, siempre encaminado a la salvación, siempre con el objetivo de crecer espiritualmente. No es una cuestión material simplemente, sino que puede hablar cosas o se pueden dar cosas materiales, pero con un propósito superior, que es la salvación.